Reglas para derivar funciones algebraicas. Todos sabemos que las funciones se clasifican en dos grandes grupos, algebraicas y trascendentes. Las funciones algebraicas se clasifican en polinomios, funciones racionales y funciones radicales. La regla general para derivación, conocida como regla de 4 pasos, es muy importante, ya que se deduce directamente de la definición de derivada. Sin embargo, el procedimiento de aplicar dicha regla en la solución de problemas es largo o difícil. Por tanto, se han deducido de la regla general reglas especiales que se presentan como fórmulas de derivación. Usted ve esas fórmulas aquí en este texto. La fórmula número 1 nos dice que la derivada de una constante con respecto a la variable x vale 0. Tenemos la derivada de una variable con respecto a x que vale 1. La derivada de una suma de funciones. La derivada de una constante por una variable. Aquí tenemos la derivada de un producto de dos funciones. Es u por la derivada de v con respecto a la variable x más v por la derivada de u con respecto a la variable x. Tenemos la derivada de u a la n. También tenemos la derivada de u entre v o la derivada de u entre una constante. Esta fórmula 8 es conocida como regla de la cadena. La fórmula número 9, derivada de y con respecto a la variable x, es igual al inverso multiplicativo de derivada de x con respecto a y, es para funciones inversas. Vamos a empezar con la demostración de la derivada de una constante. Vean ustedes, tengo la función y igual a una constante. Donde tengo y le pongo y más delta y. Después procedo a restar la función original y igual a una constante y me queda delta y igual con 0. Divido todo entre delta x, que es el paso 3 de esta regla de 4 pasos, y posteriormente aplico el concepto de límite. Mi conclusión es que la derivada de una constante con respecto a la variable x es igual con 0. Procedemos a analizar y igual con x. Donde tengo y pongo y más delta y donde tengo x pongo x más delta x. Resto la función original y igual con x y me queda delta y igual con delta x. Segundo paso. El tercer paso es dividir entre delta x. El cuarto paso es aplicar el concepto de límite. Límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces observo que mi resultado es 1. Derivada de una variable con respecto a sí mismo es 1. Tenemos una suma de funciones. Donde tengo u le pongo u más delta u. Donde tengo v le pongo v más delta u. Y tengo aquí una resta. Menos w menos delta w. Resto la función original y igual a u más v menos w. Y estoy con el resultado de delta y. Delta y igual a delta u más delta v menos delta w. En el tercer paso, divido todo entre delta x. Y en el cuarto paso, aplico el concepto de límite. Y deduzco que la derivada de una suma de funciones es igual a la derivada de u con respecto a la variable x más derivada de v con respecto a x menos derivada de w con respecto a la variable x. Vean ustedes, hemos encontrado la demostración de la derivada de una suma de funciones. Otra importante demostración es la derivada del producto de una constante por una función. Otra vez, donde tengo y, pongo y más delta y. Donde tengo c, pongo solo c, que multiplica a v más delta v. Reduzco términos, resto la función original, y igual a constante por v, y me queda delta y es igual a constante por delta v. En el tercer paso divido todo entre delta x.
El cuarto paso, aplico límite a esa razón de incrementos y obtengo mi resultado. La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de dicha función. Voy con la derivada del producto de dos funciones. Y es igual a u por b. Donde tengo y pongo y más delta y. Donde tengo u pongo u más delta u. Y donde tengo v pongo v más delta v. Realizo ese producto y aquí está el resultado de dicha multiplicación. En el segundo paso resto la función original y igual a u por b y obtengo este resultado. Después procedo a dividir entre delta x y vean la expresión que me queda. Y observo que el límite de delta u cuando delta x tiende a 0 es igual con 0, ya que delta u es función de delta x, lo cual me hace que el último término se elimine. Cuarto paso, aplico la definición de límite a esa expresión que tiene dos términos y concluyo. La derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda, más el producto de la segunda por la derivada de la primera. Miren ustedes, aquí tengo la derivada del producto de n funciones demostrada. Esta expresión que ven ustedes aquí me va a servir para demostrar la derivada de u a la n. Se concluye algo que es el producto de n funciones. La derivada del producto de n funciones, siendo n un número finito, es igual a la suma de los n productos que se forman multiplicando la derivada de cada función por las otras funciones. Vean ustedes una cuestión lógica en la deducción. Aquí está lo que les decía. Derivada de u a la n con respecto a la variable x entre u a la n es igual a n veces derivada de u con respecto a la variable x entre u. Es exactamente esta expresión que tengo aquí al inicio, donde n aquí es igual con 2, vean ustedes, por eso queda de esa manera. Y aquí tengo para una n y para una u y v que valen lo mismo, por eso queda esta expresión. Al realizar la reducción obtengo este resultado. Obviamente cuando u es igual con x tengo el caso particular. Concluyo, la derivada de la potencia de una función de exponente constante es igual al producto del exponente por la función elevada a un exponente disminuido en una unidad y por la derivada de la función. Solo hacemos una aclaración. Aquí es u a la n. U a la n. El texto, fe de ratas, cometió un error. Es u a la n y no a la n. Solo consideren eso. Es un texto del libro Cálculo Diferencial e Integral de Anthony Granville. Tengo la derivada de un cociente, u entre b. Donde tengo u, pongo u más delta u. Donde tengo v, pongo v más delta v. Hago la reducción característica en el segundo paso cuando resto mi función original. Y observen lo que tengo. En el tercer paso ya tengo una reducción en función de delta u, delta v y con las variables correspondientes en el denominador. Cuarto paso, aplico definición de límite. Y vean ustedes, obtengo mi resultado a partir de regla de 4 pasos. La derivada de un cociente de funciones es igual al producto del denominador por la derivada del numerador, menos el producto del numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el cuadrado del denominador. Después tengo aquí la demostración de la derivada de una variable entre una constante. Es algo muy lógico. 1 entre constante es derivada de u con respecto a la variable x. La definición de derivada de un cociente de una función dividida por una constante es igual a la derivada de la función dividida
por mi constante. Hemos demostrado las fórmulas de derivación. Solo nos queda demostrar la llamada regla de la cadena y la expresión matemática que nos sirve para funciones inversas. Miren, cuando tengo la derivada de una función de función, vean ustedes, y igual a f de u y y v es igual a phi de x. Una función de función. Y depende de u y u depende de x. Bueno, hago ese análisis con las reglas de 4 pasos. Y llego aquí a esta expresión. Delta y entre delta v entre delta x. Y nosotros observamos lo que vale delta y. Vean ustedes. Y con ese resultado concluimos en probar esta expresión. Delta y entre delta x, delta v entre delta v, se elimina una interpretación. Delta v entre delta v, vean ustedes, aquí está. Delta v entre delta v se elimina y nos queda la siguiente expresión. Delta y entre delta x es igual a delta y entre delta u por delta u entre delta x. Muy elemental esta demostración. Aplico la definición de límite a esta expresión y llego a esta conclusión que se llama regla de la cadena. Muy obvia y lógica. Miren, aquí tengo la demostración de la relación entre funciones inversas. Vean ustedes. Si yo quiero tener una función inversa, a la variable independiente la despejo. Eso es lo que se hace operativamente. Vean ustedes, tengo la función y igual con seno de x. X es igual al arco cuyo seno vale y. Tengo la función y igual a x cuadrada más 1. Despejo la variable independiente. Entonces, operativamente es como se obtienen funciones inversas. Hago el análisis tanto para la función directa y igual a f de x como la función inversa x igual a phi de y. Le aplico la definición y llego a esta expresión. Y otra vez aquí hago ese análisis. Delta y entre delta x por delta x entre delta y. Y otra vez observo que se realiza una eliminación entre delta y. Vean ustedes, es que delta y vale esto. Y esto es delta y, lo sustituyo y se elimina para la multiplicación. De tal manera que delta y entre delta x es igual a 1 entre delta x sobre delta y. Aplico en el cuarto paso el límite cuando delta x tiende a 0 y obtengo mi resultado para funciones inversas. Y digo, la derivada de la función inversa es igual al recíproco de la derivada de la función directa. El día de hoy hemos aprendido a demostrar las llamadas funciones algebraicas. Por su atención, muchas gracias.